Un saludo a todos y a todas. En primer lugar, quisiera agradecer la posibilidad de presentar parte de mi trabajo en el marco de este evento. Mi nombre es María Agustina Morando, soy doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires y la ponencia que voy a presentar se titula Alcances y posibilidades del método etnográfico, reflexiones a partir del guaraní chaqueño. El objetivo de esta presentación es ejemplificar, mostrando algunos de los procedimientos y técnicas posibles a la hora de obtener información en el terreno, la pertinencia del método etnográfico para el estudio interdisciplinario de algunas cuestiones lingüísticas. Puntualmente me baso en mi experiencia de campo desde el año 2012 entre los chanés del noroeste argentino, más precisamente de la provincia de Salta, hablantes de una variante dialectal del llamado chiriguano o guaraní chaqueño. Como podemos ver aquí, esta lengua pertenece a la rama meridional de la familia lingüística tupí-guaraní, junto con otras lenguas como el kaiowá, el embudá o el achén. Desde un punto de vista tipológico, se trata de una lengua aglutinante y polisintética que posee 4 dialectos principales: el aba, el isoseño, el simba y por supuesto el chané, y que actualmente es hablada por alrededor de 70.000 personas en el oriente boliviano, el noroeste argentino y el oeste de Paraguay. Uno de los instrumentos principales del trabajo de campo etnográfico que podría resultar relevante para investigaciones que indaguen en temas como la acción SART es la técnica cualitativa de la observación participante. Aplicada al análisis de la lengua, esta técnica permite relevar información oral en contextos comunicativos generados por los propios hablantes y de trabajar con distintos grupos de hablantes, dentro de los cuales se pueden encontrar personas que posean diferentes grados de competencia comunicativa en una o más lenguas, en virtud de matices, por ejemplo, de edad, género, entre otros. Esta técnica también permite la documentación en diferentes contextos pragmáticos: familiar, escolar, político, laboral, religioso, de diversos registros orales como relatos míticos, discursos políticos, historias de vida, cantos, rogativas, adivinanzas, entre muchos otros posibles, y teniendo en mente siempre sus condiciones indexicales de producción. Sin embargo, ciertamente existen otros instrumentos de los cuales un investigador puede valerse para recoger datos relevantes. Obviamente, uno de ellos es la entrevista en sus diversas modalidades: abiertas, semiestructuradas o cerradas. Durante mi trabajo de campo, opté por no atenerme a un enfoque tradicional con entrevistas de este tipo, sino que procuré privilegiar el formato de conversación cotidiana con los hablantes, para evitar fundamentalmente imponer un género discursivo cuyas normas comunicativas no son utilizadas en la cotidianeidad nativa. En este sentido, la entrevista podríamos decir que es más bien un instrumento formal de la investigación que puede llegar a forzar situaciones de habla artificiales en detrimento de situaciones de habla espontáneas, es decir, de aquellas situaciones provenientes de contextos comunicativos generados por los propios hablantes en el transcurso de la interacción social. Por más que la entrevista o la elicitación directa sean dispositivos metodológicos que permitan recolectar grandes cantidades de información en tiempos relativamente breves, plantean dificultades en lo referido a la naturalidad de la situación comunicativa. La entrevista, además, puede suponer una dimensión política e ideológica vinculada con las relaciones de poder, colocando en la mayor parte de los casos al investigador en una posición jerárquica implícita o explícita que es necesario desarticular. El proceso de recolección de datos por medio de estas técnicas implica indefectiblemente también la adquisición por parte del investigador de una cierta competencia comunicativa en la lengua indígena que le permita reconocer
por ejemplo, rutinas metacomunicativas de distribución y de asignaciones de papeles sociales involucrados en cada situación de habla. En cuanto a la traducción y transcripción de los textos orales, he intentado, dentro de lo posible, realizar estas tareas durante las mismas campañas de campo. Esto es importante en tanto y en cuanto nos puede permitir una revisión constante de los productos textuales por parte de los hablantes nativos. Al mismo tiempo, los datos recogidos en el terreno pueden complementarse con otra información de tipo histórico que, al menos para el caso del guaraní chaqueño, proviene mayormente de fuentes lingüísticas jesuitas o franciscanas. De hecho, es necesario tener en cuenta la larga trayectoria de misionalización de los grupos indígenas chaqueños a manos de la Compañía de Jesús en un primer momento y luego de la Orden Franciscana. El corpus misional muchas veces puede ofrecernos datos relevantes para el estudio de temas lingüísticos, permitiéndonos cotejar comparativamente los resultados obtenidos en el campo. Incluso es posible recuperar ciertas problemáticas desde un punto de vista histórico, proyectándolas al conjunto más general de las lenguas tupí-guaraníes. Para ejemplificar lo dicho, trataré brevemente algunas cuestiones relacionadas con la organización temporal en los relatos orales chanés. En primer lugar, podemos decir que la piedra angular de la concepción chané de la temporalidad es el concepto de ara. Se trata de una categoría polisémica que refiere a la esfera celeste, pero también traduce la idea genérica de tiempo, y de hecho adquiere en el discurso cotidiano una gran cantidad de matices de acuerdo con el contexto, pudiendo glosarse como estación, ciclo, día, semana, año, etc. El tiempo más remoto que los chanés reconocen es el Arakabe. Se trata de un tiempo identificado a grandes rasgos con el pasado mitológico o primordial y que aparece en la tradición oral en aquellos relatos vinculados con la creación del mundo, acciones de los personajes legendarios e incluso historias de animales. Dentro de la categoría temporal que marca el uso del adverbio arakae, los chanés suelen indicar incluso una mayor profundidad temporal, añadiendo los elativos ye o yeye en las formas arakae-ye o arakae-yeye. También suele utilizarse la forma arakae-kae, en la cual la duplicación da idea de una mayor profundidad temporal. Tomemos para ejemplificar esto un fragmento de la introducción de un relato de animales que he recogido durante mi trabajo de campo entre los chanés. En este tipo de relatos, como el que vemos aquí, que recordemos que son la máxima manifestación de la distancia temporal, podemos observar que los verbos no portan ninguna marca morfológica identificatoria del pasado, que ciertamente existe y que se marca mediante el sufijo se. Y de esta forma, la ausencia de marca identificatoria del pasado hace coincidir la forma con la del tiempo presente. Esto lo podemos ver sobre todo en verbos como encontrarse, caminar, decir. Entonces esto lo que nos hace suponer es que el tiempo en el que se sitúa la acción solo es distinguible por el uso del adverbio temporal arakae. Ahora bien, esta información no solo se puede verificar analizando otros registros orales contemporáneos, sino también por medio de las fuentes historiográficas legadas por los antiguos misioneros jesuitas o franciscanos. Tomaré un solo caso
del Diccionario Chiriguano-Español del franciscano Doroteo Gianecchini, quien a finales del siglo XIX ofrece el siguiente ejemplo. Tengamos en cuenta también que muchos de los ejemplos que podemos encontrar en la lexicografía jesuita o franciscana también tienen que ver con la esfera religiosa cristiana. En este ejemplo particular, Arakae Ñandeya, Jesucristo umbae por ara, humano Ñandere, que se traduce como antiguamente nuestro Señor Jesucristo padece y muere por nosotros. El franciscano ilustra aquí el uso del pasado mediante el ejemplo remoto del padecimiento de Jesucristo. Al igual que en el caso del relato oral presentado anteriormente, los verbos tampoco llevan una marca de pasado, sino que el marco temporal se cifra más que nada por el uso del adverbio temporal arakae. Y esto lo vemos en los verbos padecer, umbae por ara, y morir, humano. Por otro lado, el tiempo pasado más cercano al presente se indica mediante el adverbio caramboe. Este adverbio remite a lo que podríamos entender como el pasado histórico, y de hecho se emplea, por ejemplo, en las narraciones acerca de la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, sucedida entre 1932 y 1935, y que ha tenido efectos notables en la vida social de la región, o también, por ejemplo, para referir la llegada de los misioneros franciscanos y el establecimiento de las misiones. Al igual que en el caso de Arakae, a la categoría de caramboe pueden sumársele los elativos ye o yeye en las formas caramboe-ye o caramboe-yeye. Tomemos para ejemplificar esto un pequeño fragmento de un relato oral que recogí en el campo y pronunciado por una mujer en el que ella cuenta cómo era la vida en el pasado y cómo era sobre todo el festejo del carnaval en el pasado, una fiesta muy importante para todos los guaraní hablantes del Chaco Occidental. Aquí observamos a grandes rasgos lo mismo que sucede en los ejemplos presentados anteriormente sobre Arakae. No vemos que los verbos porten ninguna marca morfológica de pasado, sino que en su forma se asemejan también al tiempo presente. Y esto lo podemos ver sobre todo en los verbos bailar, tomar, comer o buscar. Entonces aquí también el marco temporal está dado por el uso del adverbio temporal caramboe. Pero volvamos nuevamente a la categoría de Arakae. Si bien esta categoría hace referencia al pasado remoto, como ya hemos visto, un pasado mitológico, también puede utilizarse para referir a un futuro incierto y lejano. Así, por ejemplo, podemos decir Arakae Aieta, volveré en el futuro. En este caso podemos ver de qué manera el verbo volver se porta una marca de futuro mediante el sufijo ta, pero además también podemos observar aquí el uso del adverbio temporal arakae. En este caso no tenemos certeza de lo que se dice, ocurrirá o no, ni de cuándo podría serlo. Una vez más, también podemos encontrar una estructura similar en las fuentes, en las fuentes franciscanas.
He tomado un ejemplo del Diccionario Breve Chiriguanae de 1791 del franciscano Pedro León de Santiago. En este ejemplo que he seleccionado, el franciscano escribe Aracay Oune, que traduce como pronto vendrá. En este caso, el verbo venir no porta la marca de futuro ta, sino que porta la marca de futuro ne. Y del mismo modo también podemos ver cómo se combina el uso de la marca de futuro en el verbo con el uso del adverbio temporal. Nuevamente, en ambos ejemplos podemos observar que Arakae se refiere a una situación futura que podría o no ocurrir efectivamente, lo cual nos podría llevar a concluir que en lugar de remitir al tiempo pasado o futuro, este adverbio Arakae indicaría más bien un tiempo indeterminado que incluso podría disolver la dicotomía de pasado y futuro. En todo caso, lo que sí queda claro es que el uso de adverbios temporales como Arakae o Caramboe desempeñan un papel sumamente relevante en la estructuración del discurso sobre la temporalidad entre los chanés. Para concluir, entonces, quiero señalar que este tipo de cuestiones puede ayudarnos a comprender la forma precisa en la cual el trabajo antropológico provee información relevante al privilegiar el registro cotidiano de las situaciones interactivas generadas espontáneamente por los propios hablantes. Esta información proveniente del campo incluso también puede complementarse con informaciones históricas provenientes de otras fuentes. La aplicación de estos métodos sin duda puede resultar útil para amalgamar las competencias interdisciplinarias de la historia, la lingüística y la antropología, y puede resultar enormemente provechosa para develar nuevos puntos de encuentro que echen luz sobre la condición de las lenguas indígenas en la actualidad. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.